Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en esta hermosa mañana de domingo. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 5. Vamos a ver una historia maravillosa que nos va a dar una enseñanza tremenda. San Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 9. Dice de la siguiente manera: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Fíjese, la historia nos narra cómo Jesús, nuestro Señor Jesús, llegó al estanque de Betesda, y allí había muchos enfermos, y la tradición era que cada año un ángel bajaba del cielo y agitaba las aguas, y el primer enfermo que llegaba y descendía era sanado. Ahora, póngase a pensar nada más. Estos enfermos estaban ahí con la esperanza de ser sanados, y eran muchos, no solo eran unos cuantos, habían demasiados enfermos. Si algo abunda en este mundo caído es personas enfermas de una cosa o de otra, pero el ser humano se enferma porque estamos en un cuerpo que se va degradando y por lo tanto va muriendo, y a través de muchas enfermedades el hombre se va deteriorando. Entonces dice la Escritura que por alguna razón el Señor Jesús puso su atención en este hombre que llevaba 38 años enfermo y que además no tenía quien lo ayudara. Eso indica que algunos otros tal vez los ayudaban. Ahora, vamos a ver dos cosas que tenía este hombre. Primero, estar enfermo. Y como dije hace un momento, no hay peor cosa para un ser humano, no hay peor cosa que nos pueda pasar que estar enfermos. Cuando alguien está enfermo, no puede trabajar, no puede valerse por sí mismo, su cuerpo se va muriendo poco a poco. Y entonces nosotros debemos recordar que el Señor Jesús en San Juan 10:10 dijo estas palabras: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El deseo de Dios es que nosotros tengamos vida en abundancia, que seamos sanos en espíritu, alma y cuerpo. No es la voluntad de Dios que el hombre esté enfermo. Dios no da lo que no tiene. Dios no tiene enfermedad. Él es puro, Él es santo, Él es la vida, y por lo tanto, cuando nosotros enfermamos, debemos analizar qué estamos haciendo mal en cada área de nuestra vida. Puede ser un descuido físico, un descuido espiritual. Hay enfermedades, por lo que nos enseña la Escritura, que tienen un trasfondo espiritual, y hay otras enfermedades que son por descuido nuestro, al no cuidar lo que comemos, lo que bebemos, y al no hacer ejercicio y muchas cosas que contemplan la salud en una persona. Hoy tenemos que vivir día a día con las medidas sanitarias, y si es posible, algunas personas aún a año y medio de esta pandemia no han salido de sus casas. Ahora es casi una obligación la vacuna, y aún así eso no asegura que la persona no se vaya a enfermar o contagiar de coronavirus.
El mundo entero está enfermando, pero el mundo no se da cuenta que hay una enfermedad peor que la que estamos viviendo, y esa enfermedad se llama pecado, y esta hace más daño todavía. Por causa del pecado las cosas están como están, y no lo digo yo, la palabra de Dios dice, vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es a causa del pecado, de la misma maldad del hombre, que todas estas cosas están sucediendo. Pero así como para este hombre enfermo, paralítico, hubo esperanza, así también la hay para el mundo. San Juan capítulo 5, versículo 6 dice, vaya conmigo a San Juan capítulo 5, versículo 6. Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo cuánto tiempo llevaba enfermo, se compadeció de él, tuvo misericordia de él. Y él le preguntó, ¿quieres ser sano? Y mire, yo creo que la pregunta estaba por demás preguntarla, pero el Señor siempre es un caballero, Él no nos obliga a nada. Él necesita que nuestra voluntad esté dispuesta para poder hacer algo. Y le dice, ¿quieres ser sano? Y esta misma pregunta es la que Dios le sigue haciendo al mundo. ¿Quieres ser sano? Si el mundo quiere sanidad, solo la va a obtener a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53 las siguientes palabras. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Escuche, Jesús en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados de toda enfermedad. Este capítulo de Isaías deja bien claro que en la cruz del Calvario Jesús pagó por todas las enfermedades y por todos los pecados. La segunda cosa que tenía el paralítico está en el verso 7. San Juan capítulo 5, versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El paralítico le dice que no hay quien lo ayude a descender. Vea, todos en algún momento en la vida necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para estudiar, necesitamos ayuda para crecer. De otra manera, nuestras madres hacen esa labor. Necesitamos ayuda para conocer ciertos lugares. Necesitamos ayuda para hacer ciertas cosas porque solo no podemos. Y entonces el ser humano es una persona que necesita de otros. Por esto el mundo entero necesita ayuda ahora mismo. Y no estamos hablando de una ayuda humanitaria, porque vea, aun cuando los médicos, aun cuando las agrupaciones humanas están haciendo esfuerzos por querer sanar las enfermedades, no lo logran, no las pueden erradicar. Pero tenemos que entender algo. Estamos hablando de una ayuda que no es humana, y es la ayuda de Dios, la ayuda del cielo. El hombre necesita otra vez buscar al Dios de los cielos, al Dios que es todopoderoso, al que tiene el mundo en sus manos y que puede sanar la tierra, puede sanar los aires, puede sanar las aguas. Dios es todopoderoso. Millones y millones en todo el planeta estamos y necesitamos clamar la ayuda de Dios con todo lo que está pasando.
Entonces, debemos entender que así como el paralítico le está pidiendo ayuda a Jesús, yo me pregunto, ¿por qué lo hace? Mire cómo comienza la respuesta del paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Eso quiere decir que él se arrastraba intentando llegar al estanque. Imagínese, solo no podía. Yo quiero decirle algo, solo usted no va a poder, solo yo no vamos a poder. Jesús dijo estas palabras, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos a Dios en nuestra vida, necesitamos meter a Dios en la ecuación de todo nuestro diario vivir. Mientras el mundo entero no reconozca a Jesús como el Señor y el Salvador, no va a pasar nada. Tenemos que reconocer el señorío de Cristo, porque para esto apareció en este mundo el Señor, para llevar nuestras enfermedades, para deshacer toda obra del diablo, dice la palabra. Jesús tiene el poder entonces para hacerlo. Todo lo que nosotros necesitamos preguntarnos es, ¿queremos que Él lo haga? Mire, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él le dio una orden, ni siquiera le dijo, está sano. Él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué estaba esperando el Señor? Vea, que el paralítico obedeciera, y él en el instante, dice verso 9, el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. El Señor lo levantó. Dios puede levantarte de cualquier situación en la que tú te encuentres en esta mañana. No importa cuál sea, no importa qué problemas tengas, no importa cuán enfermo estés, aún el Dios del universo sigue obrando de manera sobrenatural. Vea, qué importante es. Y este hombre dice que al instante, cuando Dios habla, las cosas suceden inmediatamente. Por eso es importante que nosotros reconozcamos el señorío de Cristo. Lo primero que hizo este hombre fue reconocer a Cristo como Señor. Él le dijo, Señor, y ahí está con S mayúscula. Señor, le dijo, no tengo quien me ayude a entrar al agua. Mire, el mundo hoy tiene tanta ayuda, hoy hay tanta ayuda a nuestro alcance, a nuestra mano, a través de las redes sociales, a través de la palabra de Dios. Y por eso nosotros necesitamos entender que muchos están paralíticos física y espiritualmente. Y hoy es el día para que esa parálisis que nos ha tenido tirados en el suelo, sabe, un paralítico no puede hacer nada, no se puede valer por sí mismo. Y en la iglesia habemos muchos cristianos paralíticos que no queremos movernos, que no queremos accionar, que no queremos hacer algo para el Dios del universo. Es importante que nosotros le digamos al Señor, Señor, sáname, quítame esta parálisis espiritual, quítame esta parálisis física si es necesario para que yo pueda moverme en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que la palabra de Dios nos habla de aquella parábola cuando dice la Escritura que había una viña y entonces había un árbol que no daba fruto? Y ahí llegó el dueño de la viña y dijo, córtenla. Y entonces el labrador dijo, no, déjame este año que yo la cuide, que yo la abone, que yo la riegue, y si no da fruto, entonces al próximo año la cortamos. Vea, Dios está esperando que nosotros demos fruto. Es necesario que demos fruto, y el primer fruto es el fruto del arrepentimiento. El mundo no se quiere arrepentir. Es más, nosotros debemos de vivir en un arrepentimiento continuo. Todo mundo puede ofendernos. No falta quien nos diga o nos ofenda o nos falte al respeto. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos que perdonar a los que nos ofenden para que el Padre nos pueda perdonar nuestras ofensas. Es importante que este día usted y yo no seamos como el paralítico ahí tirado por 38 años.
Activémonos, accionemos en el Señor. Le digamos a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué hago para tu obra? Porque vea, no lo vamos a hacer para una denominación, para una congregación, lo hacemos para el Señor. Y yo estoy seguro que quien bien le sirve a Dios, Dios le paga bien. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él nos ha dado el regalo de la salvación y por eso mismo nosotros tenemos que levantarnos ya de esa parálisis espiritual para llevarle al mundo la palabra de Cristo y poder traerlos a la casa del Padre. Este paralítico, vea, se levantó y aún dice que era día de reposo. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Vea, estaban poniéndole más atención a la religiosidad que al milagro que acababa de suceder. Por el amor de Dios, no importaba tanto el día, sino lo que había sucedido. Y él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el camino y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea que Jesús estaba diciendo que a causa del pecado, este hombre había estado paralítico. Y es ahí donde nos debe de quedar claro que el pecado nos paraliza, el pecado nos enferma, el pecado nos mata. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Yo le invito en esta mañana para que así como el paralítico se levantó, mire, y verso 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Esto indica que el hombre fue y predicó el nombre de Jesús. Él fue a decir y a darle gloria a Dios, glorificando a Jesús con los judíos que no lo querían. Pero a él no le importó, y aun cuando le iba a traer problemas, oiga bien, él fue y habló, y vinieron a reclamarle a Jesús. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hablando del día sábado. Y no me voy a meter en eso porque ese es otro tema. Pero finalmente el milagro había sido hecho. Y el que había sido sanado fue y dio gloria a Dios. Fue y anunció que Jesús lo había sanado. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha sanado? Y no hemos dado gloria a Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios nos sanó física, espiritual, económicamente, moralmente? Y ahora nosotros tenemos que agradecerle al Señor. ¿De qué manera puedo hacerlo? Es tan sencillo. De gracia recibimos el Evangelio. Compartamos el Evangelio de gracia. Dios nos ha dejado la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Hay más paralíticos allá afuera. Hay más enfermos en el mundo que necesitan sanidad, primero espiritual, física y moral. Es importante. Así que yo le animo en esta mañana para que usted, como dice, se ponga las pilas, para que tú y yo nos pongamos en acción para ir y decirle al mundo que Jesús sana, que Jesús sigue sanando enfermos, que Jesús es la respuesta. Porque la palabra de Dios dice que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y por sus llagas, por sus heridas, nosotros recibimos sanidad. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tú sigas sanando a las naciones, sana a los pueblos, sana a las familias, sana a las personas. Señor, hay hogares que necesitan ser sanados. El pecado ha destruido a las familias. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Por favor, Espíritu de Dios, sana nuestro corazón, sana nuestra mente, sana nuestro espíritu. Lleva sanidad a cada familia, lleva sanidad a cada hogar. Muchos, Señor, en estos tiempos se enfermaron, pero por tu gloria y tu poder fueron sanados a través de la oración. Somos testigos, Señor, de tu poder sobrenatural.
Gracias, Cristo. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús. Y a los amigos que nos oyen, ayúdales para que abran su corazón y puedas tú entrar en sus vidas y ellos te conozcan. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Dios les bendiga, cuídese mucho.